Marketing Online, episodio 1683. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1683 del miércoles 21 de octubre de 2020, programa que vamos a dedicar a los románticos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a resolver el caso de la escapada romántica y hay muchas personas que se sintieron, cuando lo expuse, reflejados en la situación de Jorge y Ana. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitéis para vuestro negocio online. Cada semana nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Y esta semana estamos con el cursazo de Facebook Ads para Membership Sites. Esta mañana veremos el enfoque de creatividades y copies para tráfico frío, es decir, la imagen y el texto que van en el anuncio. Y esta tarde para remarketing, lo mismo, creatividades y copies. No os lo perdáis, que está estupendo. Y ahora sí, señores, nos vamos a hablar del caso de la semana, o mejor dicho, del desenlace. ¿De qué caso? Vamos a verlo. Perry Mason nos lo recuerda. El caso de la escapada romántica. Effective Wonder, el caso de la escapada romántica. Recordemos los datos iniciales más importantes. Situación era de Jorge y Ana, 32 años, sin hijos, trabajando ambos por cuenta ajena en la misma empresa, que de hecho se conocieron ahí. Se van de fin de romántico a un pequeño pueblo del Pirineo y se enamoran, no entre ellos, porque ya lo estaban, sino del pueblo. Y deciden, como quien no quiere la cosa, quedarse a vivir. Claro, vamos a hablar de los números. Primero de todo, van a mirar pisos y casas y localizan una de 400.000 euros que tiene 3 plantas, muy chula, un cambio de vida brutal. Tienen ahorrados de estos 400.000, 100.000 y después de muchas negociaciones consiguen la hipoteca. Claro, a partir de aquí dejan sus trabajos, claro, que todo, hasta aquí era todo muy idílico, pero ahora tienen que dejar el trabajo porque estaban en una empresa un poco así casposilla, un poco antigua, chapada a la antigua, y no podían trabajar desde este pueblo, o teletrabajar, mejor dicho. Claro, estaban ingresando 1.300 euros netos cada uno y ahora no estaban ingresando nada. Entonces, claro, muchos podríais preguntaros, ¿qué plan tienen? Porque claro, dejar el trabajo y una hipoteca de 400, bueno, de 300.000, porque había una parte, pero luego también había los gastos, etcétera. Bueno, pues como la casa es grande, dicen, ya está, vamos a alquilarla para turismo rural. Vamos a hacer un Airbnb y de esto viviremos. Como la primera planta es como independiente, que se puede entrar y es una puerta que comunica ambas plantas que se puede quedar cerrada y ambas tienen una entrada y todo, dicen, la aislamos, la hacemos como un apartamento aparte y ya está, valga la redundancia, el apartamento aparte, que parece también nombre de caso de Perry Mason. En todo caso, hacen un Airbnb, hacen sus números, hacen su Excel y todo pinta bien. Pero, amigos, lo que siempre decimos, el papel lo aguanta todo y el Excel aguanta más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad no es lo que uno siempre quiere, sino que en este caso, pues que no llegan. Ojo, tienen unos ahorros aún, tienen parte de un finiquito de uno de los dos, pero vamos, no es como para acabar de pagar los 30 años de hipoteca. Total, que dicen, a ver, la hipoteca que tenemos ahora es de 1.200 euros al mes. Esto se cubre, o sea, pueden llegar a cubrir la hipoteca, que está bien, y dices, bueno, ya es algo. Pero luego, los gastos, claro, para vivir, para entendernos, necesitan unos 600 euros como mínimo para poder vivir y además ahorrar, porque quieren ahorrar. Porque claro, si no, viven, es lo comido por lo servido y se quedan a cero. Con lo que a partir de 600 podrían empezar a ahorrar un poco. Claro, ahora actualmente están ingresando, para entendernos, más o menos un sueldo de los que tenían. De esos 1.300, pues bueno, unos 1.200, 1.100, 1.300 lo van consiguiendo cada mes. Pero claro, la idea es volver como mínimo a esos 2.600
1.600 euros, que era lo que estaban acostumbrados, etcétera. Y eso sin hipoteca, pero bueno, tenían un alquiler, que ahora ya no es alquiler, y hay una hipoteca, hay un incremento respecto a lo que pagaban, pero vamos, la idea sería poder llegar al mismo nivel de ahorro aproximadamente. Bueno, pues total, que me contactan, bueno, Joan, ¿qué hacemos? Empezamos a cambiar las fotos de Airbnb, empezamos a hacer una campaña de Facebook, no sé qué, no sé cuántos, y de repente, zasca, llega el COVID en plena estrategia de reflote. Todos los turistas que venían a este bonito pueblo, pues resulta que ya dejan de venir. Y se hunde todo, porque ya no digo ni 1.200, es que digo cero, ¿vale? O sea, es que de repente baja en picado todo. Y claro, sin saber exactamente, fueron esas 2 primeras semanas de COVID, sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar. Y teniendo por delante todo el tema del verano, que dices, ostras, el verano nos va a salvar y ahora de repente el verano no nos salva porque tenemos aquí una pandemia mundial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Y esto es lo que replanteamos en plena estrategia, que claro, nosotros habíamos hecho ya el análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción, estábamos en pleno plan de acción, todo iba bien, íbamos aumentando un poquito y de repente, zasca, porque empezamos más o menos en Navidades, o sea que a partir de ahí fue todo a más, y de repente nos cruje el COVID. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, si todo hubiera sido pues como pensamos, el enfoque que teníamos planteado de, hey, vamos a optimizar el tema de Airbnb, vamos a hacer unos anuncios y tal, bueno, lo que estábamos haciendo sería un caso pues normal, como cualquier otro. Pero este me interesa porque aquí aplicamos lo que siempre comento, el plan de contingencia. Ojo, ya os aviso que no teníamos un plan de contingencia para pandemias mundiales, porque normalmente con mis clientes, pues como no he vivido ninguna en 41 años, pues no pensé que era interesante añadirlo esto en la estrategia, ¿vale? Lo que sí que hicimos fue aplicar lo que os comento que quizás podríamos hacer el viernes, si queréis, de cómo plantear un plan de contingencia. Un plan de contingencia es qué pasa si esto que quizás puede pasar ocurre. Normalmente el plan de contingencia es de una amenaza del DAFO, pero claro, en el DAFO, en este caso, no teníamos lo de la pandemia mundial. Pero la aplicación es lo misma, retrospectivamente, porque dices, bueno, pues añadimos la amenaza en el DAFO, que no teníamos, porque no nos imaginábamos que pasara eso, pero si hubiera estado ahí en su momento, ¿cuál hubiera sido este plan? Bien, en todos los casos, un plan de contingencia incorpora cambios, sobre todo, especialmente, en el Canvas. En el DAFO también, porque lo que ocurre habitualmente cuando pasa eso que dices, ay, sí, yo qué sé, pues si Google lanza un servicio parecido, si Amazon hace lo mismo que estoy haciendo yo, si viene un competidor que puede aprovechar economías de escala y fabrica un producto mucho más barato que lo que yo lo estoy vendiendo, todo este tipo de cosas son amenazas que están ahí, ¿no? Pues el plan de contingencia habitualmente lo que hace es, del DAFO, modifica uno de los 4 puntos que son las amenazas, Es normalmente porque una de las amenazas o una nueva que no te veías a venir, como este caso, pues se modifica y ahora es un punto en contra de tu negocio. Era algo ahí latente que se transforma. Es la única modificación, porque fijémonos que el resto de cosas del DAFO, las internas, debilidades y fortalezas no han cambiado y las oportunidades tampoco, simplemente han sido las amenazas que se han materializado, ¿vale? Pero ahora lo que debemos hacer es, a ver, con este nuevo panorama, con esta nueva amenaza, ¿qué modificamos? ¿Qué ha tocado esta amenaza de nuestro Canvas? Entonces tenemos que colocar nuestro Canvas delante y repasar. Es decir, a ver, esto es como el juego de quién es quién, ¿sabéis? ¿Lleva gafas? Sí, no, clac, clac, y vas bajando las caras y al final dices, ¡es Robert! Como el anuncio. Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos que plantear ahí el Canvas y decir, a ver, vamos a repasar. Socios clave, recursos clave, actividades clave, propuesta de valor, relaciones con clientes, canales, segmentos de clientes, estructura de costes y fuentes de ingresos. Los 9 cuadraditos del Canvas que ya estamos hartos de ver. ¿Qué ha tocado esto? Y tenemos que ir uno a uno. Vamos, socios clave. ¿Afectado? Sí, no. En este caso vemos que no. Pero la amenaza podría haber sido, pues qué sé, que entre los socios hubiera un problema o que se divorciaran, ¿vale? Claro, son los socios clave, son ambos. Pero en otra empresa también podría ser que una amenaza es que se vaya el socio programador. Y dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces afectaría esa casilla. Con lo que, ya os digo, el viernes entraríamos más en detalle con esto, pero básicamente deberíamos tener un plan de contingencia en función de lo que pueda afectar de nuestro Canvas, de cada una de estas casillas. Entonces, recursos clave. ¿Afectado? No, porque seguimos teniendo nuestro recurso clave, ¿vale? Teníamos el dinero para pedir la hipoteca, tenemos la casa, vale, ningún problema. Actividades clave, no afecta, estamos ofreciendo lo mismo. Propuesta de valor, tampoco.
Estamos vendiendo para desconectar de forma romántica con la pareja, en un pueblecito aquí, que tiene su wifi, todas estas cosas. Vale, la propuesta de valor vemos que no cambia. Relaciones con clientes, tampoco cambia. Vamos a seguir comunicándonos a través de las mismas plataformas, herramientas, todo esto. No es que digas, es que ha cerrado Airbnb, por ejemplo. Claro, ahí sí que tendríamos un problema. Lo mismo con los canales. Pues en principio no afecta porque sigue todo igual. Pero atención, llegamos al antepenúltimo, antes de entrar con la estructura de costes e ingresos, que esos tampoco han cambiado. ¿Cuál es el gran afectado, cuál es la gran casilla afectada por esta pandemia? Segmentos de clientes. El segmento de cliente, ya lo dice la palabra, la segmentación es el perfil de cliente. ¿Y a quién nos estábamos dirigiendo? A gente que ya no puede venir. ¿Por qué? Porque han cerrado las estaciones, los aeropuertos, etc. Entonces, ¿qué debemos modificar aquí? Los segmentos de clientes. Actualmente nos estábamos enfocando a todo el mundo. Turismo rural, pero tanto internacional como turismo interior. ¿Qué debemos hacer en este caso? Girar todas las cartas y enfocarnos única y exclusivamente a turismo interior. Y esto implica cambios en el segmento de clientes. Porque antes tenías muchísima más gente, porque podías comunicarlo esto en Airbnb para todos los países cercanos, podías ir a Francia, podías ir a Alemania. A ver, no es que nos dirigiéramos a gente de Estados Unidos, que podría ser que alguno viniera, pero sí un turismo europeo, que incluso se podía llegar en coche o con un Vueling de turno. Toda esta gente hacía mucho gasto, ¿de acuerdo? Claro, si nos cierran los aeropuertos y las estaciones y tal, sobre todo las primeras semanas, que el confinamiento era pues más fuerte, nos tenemos que dirigir al turismo interior. Está claro. ¿Os dais cuenta? Esto es un caso único de plan de contingencia, pero la idea es tener preparado todo para cualquier casilla que afecte el Canvas, ¿vale? Bueno, total. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que vamos a cambiar de nuestro plan de negocio, nos vamos al plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo vamos a comunicar? Bueno, una forma muy fácil, muy simple, fue modificar la segmentación de Facebook Ads. Ya sabéis que Facebook nos permite segmentar los anuncios. ¿A quién se los muestra? En este caso teníamos a gente que había demostrado interés para temas rurales que estaban esparcidos por Europa. Entonces teníamos los anuncios en varios idiomas, etcétera. Y además eran una fortaleza porque ambos, tanto Jorge como Ana, hablan inglés, que no deja de ser un idioma lubricante para toda Europa para comunicarnos entre nosotros, ¿vale? Entre todos, entre los que hablamos español, catalán, francés, italiano, bueno, toda la gente que está por aquí, pues, al menos tenemos el inglés. Y esto ayudaba mucho. Pero en este caso, claro, como toda esta gente queda fuera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos directamente a España. Con lo que prescindimos de todas las campañas internacionales y europeas y centramos todo el presupuesto, duplicamos, triplicamos todo el presupuesto que teníamos repartido únicamente para España, para turismo interior. Claro, al principio, cuando había el confinamiento pues más potente, pues ni eso directamente. Lo que sí que hicimos fue algo muy interesante, que fue comunicar el, vamos a ponerlo entre comillas, seguro COVID. Pues claro, al principio el confinamiento iban a ser 15 días y realmente durante 15 días fue el que no se podía salir de casa prácticamente, si no fuera pues para ir a hacer alguna compra o tirar la basura, y luego poco a poco se fue abriendo, pero se alargó el estado de alarma, ya sabemos que 15 días más, espera, hasta final de mes, no sé qué. Bueno, pues la idea era comunicar el seguro COVID, es decir, si confinan la zona en que estás y no puedes salir, te devolvemos el dinero, porque a través de las plataformas, tanto en su página web como en Airbnb, pues te cobraban una parte inicial. Bueno, pues era 100% asegurado. Claro, esto la gran mayoría de gente pues ya lo hacía. Lo que pasa es que muchos fallaban en la comunicación. La mujer del César no vale, que sea honesta, también tiene que parecerlo. Pues en este caso es, no solamente esto se debe ofrecer, sino que también se debe comunicar, porque si no la gente duda ahí. Entonces, si en tu claim ya, incluso cuando digo en el claim, digo en el microcopy de los anuncios. Y ahí dices, seguro COVID, la gente ya dice, ¿cómo? ¿Seguro COVID? ¿COVID? Bueno, estos están al día, ¿saben de qué va? ¿Qué quiere decir esto de seguro COVID? Y nos inventamos un sello incluso, seguro COVID. Y dijimos, a ver, si la gente al menos lo ve. Y cuando hacían clic, ahí había en grande un banner, bueno, no era un banner, era una sección de la web que decía, seguro COVID, con el sello que nos inventamos, que nos sacamos de la manga. Y decía, si confinan la zona en la que estás y no puedes venir, o las zonas que están de por medio y no puedes llegar,
te devolvemos el dinero 100% garantizado, puedes hacer la reserva, da igual, no pasa nada, aunque sea 24 horas antes, no hay ningún problema. Claro, esto como se puede comprobar, las zonas que estaban en ese momento confinadas o no, pues, escucha, no había problema que nadie dijera, sí, me han confinado y no sé qué, ¿vale? Con lo que esto era un claim que incorporamos en el propio anuncio. Y llamó mucho la atención. Y a partir de aquí, ahora como veremos, pues empezó a vender, ¿vale? Pero aparte de Facebook Ads, que está muy bien, y de optimizar también la ficha de Airbnb, que ahí también lo pusimos en la ficha, tanto en la web como en la ficha, decía, seguro COVID, no te preocupes, si pasa algo relacionado con esto, no vas a perder nada, lo tienes, etcétera, etcétera. Incluso estuvimos a punto, al final no se atrevieron, pero yo les propuse de devolverles más de lo que habían pagado. Es decir, si habían pagado, por ejemplo, una reserva de 200 euros, pues 250. Y ahí incorporar, ya que te vas a quedar en casa, pues mira, te damos 50 euros, ¿qué tal? Pero no se atrevieron. Yo es que siempre doy varias posibilidades. En este caso, hay alguna más alocada que otra, y en este caso ya os digo, pues no se atrevieron, ¿eh? Pero bueno, entonces, aparte, como digo, de optimizar la ficha de Airbnb y de Facebook Ads, también empezamos unas campañas de Google Ads, porque queríamos llenar, porque es que nos lo jugábamos todo a 3 meses. Estos 3 meses podían significar que se quedaran sin ingresos. Bueno, sin ingresos no, peor aún, sin ahorros. Bueno, total, que hicimos también una campaña de Google Ads, pero en la red de contenido. Esto lo podéis ver en los cursos en Boluda de red de contenido, pues ahí lo veréis, ¿vale? Pues tenemos, por un lado, las webs y los foros de turismo rural. Bueno, no sé si estáis familiarizados con la red de contenido, pero son Google Ads que no aparecen cuando alguien busca. Normalmente, pues, van a un buscador, escriben algo, les aparece el anuncio ahí. No, sino cuando alguien va a una web relacionada con el tema. Es un poco parecido a Facebook. No se puede segmentar de la misma forma, pero tú básicamente dices, quiero que este anuncio, con el sello que nos sacamos de la manga, ya os digo, de seguro COVID, se vea en estas páginas web. ¿Sabéis? Esos banners que hay en las webs. Bueno, pues buscamos sobre todo webs y foros de turismo rural, todo enfocado a turismo interior, evidentemente, y luego webs y foros, todo nacional, de información turística de la zona. De gente que buscaba información de hoteles, de lo que fuera, de qué visitar en tal pueblo o en tal zona. Entonces ahí son normalmente esta gente. De hecho, si miráis el curso de guías de monetización de guías online que tenéis en boluda.com, ahí podéis ver que una de las formas de monetizar estas guías online es a través de los banners. Hay más formas, lo veis en el curso, pero esta es una. Bueno, pues normalmente todas tienen este tipo de AdSense. Bueno, pues ahí también lo colocamos. Y esto, conjuntamente con el tema de la comunicación del seguro de COVID, empezamos a vender. Claro, el confinamiento se alargó más de la cuenta. Entonces empezaron lo del confinamiento por zonas. ¿Os acordáis? La zona que tiene el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Bueno, total, que estuvimos más de 2 semanas, casi 3 semanas, devolviendo dinero. Que había un poco de pánico. Era rollo, Dios mío, ¿qué está pasando? Ahora que teníamos el dinero, lo tenemos que devolver. Pero luego, a partir de la tercera semana, mitad de la tercera semana, cuarta semana, ya empezaron a confirmarse todas las reservas y a venir todos los huéspedes. Y, evidentemente, a partir del momento en el cual ya se dijo, bueno, parece que ya podemos empezar a hacer cosas y que acababan ya las fases esas del confinamiento, se disparó la demanda interior. Y, consecuentemente, empezaron a subir los precios, porque además estábamos en temporada alta, de forma que en junio se ingresaron 2.000 euros. Este mes de junio fue el mes que os digo que sí, que no, que pasa, que zonas, que no zonas, ¿vale? Julio, 4.800 euros. Agosto, 9.300 euros. Y finalmente septiembre, que ya hubo una vez más el bajón, que fue el mes pasado, hace nada, 20 días, como aquel que dice, si hoy estamos a 21, pues nada, hace nada, es 3.200. Es normal porque en septiembre la gente también empieza a quedarse en casa y empieza el cole, todo, ¿vale? Con lo que es normal en este caso. Total, que incluso en el peor de los meses, que fue el mes de septiembre, 3.200 euros, ya era más de los 2.600 que necesitaban. Pero es que además esto, con toda esta facturación, conseguimos un cojín, que es el que necesitábamos, especialmente a partir de julio y agosto, y luego también septiembre, que ahora nos va a permitir enfocar la temporada media, temporada baja. ¿Ahora qué tenemos que cambiar? Bueno, tenemos que cambiar la comunicación. Antes era un tema más estacional de verano, porque era vacaciones de verano, y ahora va a ser más
más escapadas de fin de semana, que es como llegaron, de hecho, a este hotel Jorge y Ana, ¿no? Con lo que debemos seguir enfocándonos a turismo interior, porque el turismo exterior sí que es cierto que ha cambiado el panorama, pero mientras que los meses de verano el tipo de reservas que se hacían era pues de una semana, 10 días o incluso 2 semanas, ahora durante el invierno y esta temporada más baja va a ser más de fines de semana. O sea, no va a ser venimos 10 días. Que sí, que puede ser que vengan, yo que sé, pues unos jubilados de Alemania y se estén ahí un mes, ¿vale? Pero lo más habitual, cuando empieza ya el otoño y el invierno, fuera de las vacaciones de Navidades, que luego ya lo enfocaríamos, es de escapada de viernes, sábado, domingo. Entonces ahora estamos cambiando todo, estamos quitando ya lo del seguro de COVID y tal. Bueno, no borramos el sello por si acaso, pero toquemos madera, ¿eh? Por si acaso lo dejamos ahí, no lo queremos borrar, porque entonces lo agafamos. Típico que dices, ya no lo usaré, lo borras y entonces vuelve el COVID solo para que tengas que recuperar el sello, ¿no? Pues en principio estamos enfocando esto y luego el tema de Navidades, también el fin de año, etcétera, ¿eh? Pero eso ya es más puntual. En fin, pues este es un caso interesante de un plan de contingencia que además no estaba ni pensado. Si, ya os digo, si tenéis interés, el viernes hablo de cómo hacer planes de contingencia o de cómo preparar, porque realmente el plan de contingencia depende de cada amenaza. Lo que sí podemos contar es a nivel conceptual, para entendernos, qué deberíamos hacer para preparar planes de contingencia, ¿vale? Bueno, señores, pues ya está. En principio esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos vemos dentro de un ratito en Twitch en directo a las 10, ya lo sabéis, boluda.com/directo. Y si no, nos vemos directamente ya mañana jueves a las 7:07 con una nueva herramienta de marketing online. Hasta entonces, muy buenos días.